Sí, igual yo ya copié todo ayer, Ajá, así que bueno, ya tengo una idea de algo. claro, No voy a dar por ello, de día pero logró entonces. copiar. Bueno, comencemos. Dieléctricos. Es la segunda parte de nuestro video sobre la teoría de condensadores. Sí, empecemos por lo básico. ¿Qué es un dieléctrico? Un dieléctrico, Ignacio, es un material no conductor. Al menos es no conductor originalmente dentro de ciertas condiciones. Porque resulta que los dieléctricos, vamos a ver después, tienen una propiedad que es la rigidez dieléctrica, ¿sí? Que denota el máximo campo eléctrico para el cual no se produce la ruptura del dieléctrico. ¿Qué significa esto? Resulta que el dieléctrico en general es un material no conductor, pero cuando se lo somete a un campo eléctrico exterior superior a la rigidez dieléctrica del material dieléctrico, que es una propiedad física del material, se produce una ionización parcial a través de las denominadas trayectorias de conducción. La cuestión que el dieléctrico a través de esas trayectorias justamente se torna conductor y en ingeniería eléctrica se le suele decir se pincha el dieléctrico, ¿sí? Y ya no se comporta como un aislante y ya queda inutilizado, ¿sí? Entonces, ¿qué es un aislante? Sí, pero cuidado, no es eternamente un aislante, tiene una rigidez dieléctrica, ¿sí? Y por lo tanto un campo eléctrico máximo que puede soportar y aún comportarse como aislante. Más allá de ese valor de campo, de intensidad de campo electrostático, el dieléctrico experimenta una ionización parcial y da origen a lo que se denominan las trayectorias de conducción y el mismo se vuelve o se torna conductor. Un ejemplo de la ruptura del dieléctrico son, por ejemplo, las descargas atmosféricas, o sea, los rayos, ¿sí? Cuando el campo eléctrico establecido entre la superficie y las nubes es lo suficientemente intenso, se produce la ruptura del dieléctrico que es la atmósfera, la torna conductora y la trayectoria de conducción que vos ves, la trayectoria seguida por el rayo, ¿sí? Ese es un ejemplo típico de ruptura del dieléctrico que todos ven. Desde luego se presenta en los condensadores y en los capacitores la ruptura también. Bueno, ¿cómo se clasifican los dieléctricos? Los dieléctricos pueden ser de dos tipos, polares o no polares, ¿sí? Los dieléctricos polares son aquellos en los cuales las moléculas que lo constituyen presentan un momento dipolar eléctrico permanente y se denominan moléculas polares. Esto vos ya lo sabés de tus clases químicas seguramente. ¿Sí? Vos sabés que, por ejemplo, el agua es una sustancia polar porque sus moléculas son polares, tiene un momento dipolar eléctrico permanente. Recordad que el momento dipolar eléctrico era aquel vector, ¿sí? Que cuando teníamos un dipolo, que son dos cargas de igual magnitud, pero signo contrario, separadas a una cierta distancia, el momento dipolar eléctrico era aquel que iba desde la carga negativa hacia la carga positiva, se denotaba con la letra P minúscula, como la del momento lineal, y tenía por módulo a la magnitud de la carga Q por D, donde D es la separación que existe entre las cargas que constituyen el dipolo. Bueno, un dieléctrico polar es aquel cuyas moléculas tienen un momento dipolar eléctrico permanente, ¿sí? Está siempre presente. Por otro lado, los dieléctricos no polares son aquellos cuyas moléculas no presentan un momento dipolar eléctrico permanente, o sea que son moléculas no polares. Sin embargo, como ya sabes también seguramente en tus clases de química, se pueden inducir los dipolos mediante un campo eléctrico externo. Estos dipolos se llaman justamente dipolos inducidos y así adquirir un momento dipolar. Desde luego, una propiedad, una característica que tienen los dieléctricos no polares, Ignacio, es que cuando se los somete a un campo eléctrico exterior, los dipolos inducidos, cuando se inducen, ya aparecen o se originan alineados con el campo eléctrico. Por ejemplo, si vos tenés una cierta placa dieléctrica, ¿sí? Que es no polar, de manera tal que no hay dipolos en su interior cuando no hay una presencia de un campo eléctrico externo. Ahora bien, venís y lo sometés a un campo eléctrico exterior, ¿sí? Como este que yo estoy dibujando acá. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Esos dieléctricos que son no polares van a inducir dipolos por efecto de este campo electrostático que está interactuando con el dieléctrico y dichos dipolos ya aparecen inducidos de forma alineada al campo electrostático. Esto es, por ejemplo,
los dipolos inducidos ya aparecen de esta forma. ¿Sí? Ya están todos alineados con el campo eléctrico. Si quieres le hacemos así como para enfatizar que son dipolos. ¿Sí? Ya nacen o se originan los dipolos inducidos de forma tal que aparecen alineados con el campo electrostático. En cambio, en una sustancia que es polar, los dipolos inducidos en primera instancia están todos orientados al azar, perdón, no los dipolos inducidos, los dipolos permanentes están todos orientados al azar, ¿sí? Hasta que es sometido a un campo eléctrico exterior y en esa circunstancia los dipolos permanentes, en este caso, ya se empiezan a alinear, como lo estoy dibujando acá en negro, con el campo electrostático, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un dieléctrico polar y no polar? En el polar, los dipolos son permanentes, siempre están presentes independientemente de si existe o no un campo electrostático que esté actuando sobre la placa de dieléctrico. Cuando se lo somete a un campo eléctrico externo, esos dipolos se orientan paralelamente al campo eléctrico. En un material que es no polar, o sea, en un dieléctrico no polar, no existen no existen dipolos en primera instancia. Sin embargo, cuando se lo somete a un campo electrostático exterior, se inducen dipolos, los cuales ya de por sí se originan alineados a ese campo electrostático. ¿Está entendido esta, Ignacio? Sí, sí. Bien. Vamos a definir ahora la constante dieléctrica o lo que es lo mismo, la permitividad relativa. Cuando te hablan de constante dieléctrica o de permitividad relativa es lo mismo, ¿sí? Bien. Cuando un material dieléctrico llena, y esto es clave, totalmente el espacio entre los conductores de un capacitor, ¿sí? La constante dieléctrica se define de la siguiente manera. Es el cociente entre las capacitancias con dieléctrico y la capacitancia sin dieléctrico. ¿Sí? Aquí está indicado. C es la capacitancia del condensador cuando está el dieléctrico insertado y que llena totalmente el espacio entre los conductores. Y C sub 0 es la capacitancia sin dieléctrico del mismo condensador, es decir, cuando no está introducida la placa dieléctrica. Fundamental algo. Esta definición solamente vale o solamente se aplica en la medida que el dieléctrico llene totalmente el espacio entre los conductores. O sea, si vos tenés, por ejemplo, un condensador, por hacerlo sencillo, de placas paralelas, pero esto que yo voy a explicar vale para todos los condensadores, es necesario que el dieléctrico, que yo voy a dibujar en azul, llene totalmente el espacio entre las placas, como está aquí indicado. ¿Sí? Si vos tomás un dieléctrico que no llene totalmente el espacio entre las placas, y sea, por ejemplo, algo así, entonces, en este caso, en este segundo caso, cuando vos efectúes esta relación, que es C sobre C sub 0, te va a dar un valor diferente a este primer caso. Entonces, para evitar esa ambigüedad, la constante dieléctrica se define tal que es el cociente entre la capacitancia con dieléctrico y sin dieléctrico en la medida que el dieléctrico llene totalmente el espacio entre placas. Si vos acaso usaras como referencia esta situación de acá abajo, en donde el dieléctrico no llena totalmente el espacio entre placas, y haces el cociente entre la capacitancia con el condensador en vacío, es decir, sin dieléctrico, y el condensador con el dieléctrico que llena parcialmente el espacio entre las placas, entonces el valor que vas a obtener es diferente al de la constante dieléctrica acá. Entonces es fundamental que sepas que cuando se aplica esta definición, siempre tenés que pensar en un condensador, cualquiera sea su geometría, con el espacio entre placas o conductores totalmente lleno por el dieléctrico. ¿Estamos hasta ahí? Sí, Gaby. Sí, Sí, el aire es un dieléctrico, ¿verdad? sí. Y o sea, si hay por ejemplo, un condensador de placa paralela, ¿se vale que el aire que está entre esos dos es un dieléctrico? O Sí, sea, pero ¿sabes cuál es el problema? Que la constante dieléctrica del aire es 1, o muy próxima a 1. ah, Entonces es lo ah, mismo que esté en vacío. A los fines prácticos, que tenga aire o vacío es prácticamente idéntico. Porque la constante dieléctrica del vacío
Es 1, acá está anotada. Bueno, la del aire, si no me equivoco, es 1,000000001, así una cosa así. ¿Me entendés? Claro, O sea, a los fines prácticos lo mismo que haya aire o haya vacío, es prácticamente lo mismo. Ahora, obviamente, si claro. el aire ya es, no sé, un aire, una masa muy húmeda, ya ahí seguramente te puede empezar a afectar el valor de la constante, un valor un poco distinto de 1. Pero sí, en el sentido estricto, el aire se comporta como un dieléctrico, ¿sí? Pero en general, el aire, al menos el aire seco, se puede considerar muy similar al vacío, o sea, a fines prácticos no hay demasiada diferencia. Ahora, si llega un aire enrarecido, digamos, con otra sustancia, y bueno, ahí puede ser que haya una constante dieléctrica un poco diferente a la unidad, ¿sí? Claro, entonces para trabajar mejor usan otro material, Sí, digamos. o si usan otros dieléctricos, si usan otros dieléctricos. Se pueden utilizar cerámicos, sí, sí, hay otros tipos de dieléctricos. Sí, sí, sí. De hecho, muchos de los capacitores se clasifican en función del dieléctrico que llevan entre las placas, ¿sí? Ah, bueno. Sí, sí, sí. Sí, sí, se usan otro tipo de materiales. Sí, se usan polímeros también. Sí, sí, hay una gran variedad de dieléctricos que se emplean de acuerdo a la aplicación que va a utilizar para la cual se va a usar el condensador. Sí, sí. Fíjate algo importante acá, Ignacio. En primer lugar, la constante dieléctrica es adimensional. ¿Y físicamente qué representa? Representa cuánto se incrementa la capacitancia del condensador con respecto a la capacitancia original antes de introducir el dieléctrico. ¿Sí? Esta constante dieléctrica es siempre mayor o igual que 1. Eso quiere decir que el efecto de introducir un dieléctrico que llene totalmente el espacio entre los conductores se traduce en un incremento de la capacitancia. O sea que el efecto de introducir un dieléctrico que llene totalmente el espacio entre los conductores se traduce en un incremento de la capacitancia del condensador. El hecho que la capacitancia del condensador se incremente quiere decir que ahora ese condensador, para una diferencia de potencial dada, puede almacenar una mayor cantidad de carga y por ende una mayor cantidad de energía. ¿Sí? Ya que la capacitancia, recordad, es una medida de la capacidad que tiene para almacenar carga y por lo tanto energía. Entonces, si estoy incrementando la capacitancia con la presencia del dieléctrico, estoy incrementando su capacidad de almacenar carga y energía para una diferencia potencial dada. Aquí están las observaciones. 1. El efecto de un dieléctrico sobre un capacitor es el de elevar su capacitancia. La eleva en un factor K respecto a la capacitancia sin dieléctrico. ¿Sí? Es lo que hablamos recién. 2. La constante dieléctrica, esto es muy importante, Nacho, depende exclusivamente del material dieléctrico y no de la geometría del capacitor. O sea, que si vos agarras un capacitor 1 que tiene, por ejemplo, una simetría, una geometría esférica, y hace C sobre C sub 0, que es la capacitancia cuando el interior del condensador está totalmente lleno de dieléctrico, sobre la capacitancia cuando no hay dieléctrico, te queda la constante K. Ahora agarra ese mismo material dieléctrico y vas a un capacitor de placas paralelas y lo llenas totalmente a su interior con ese dieléctrico y hace de nuevo el cociente C sobre C sub 0, te vuelve a dar la misma constante K que para el capacitor esférico. Si agarras un capacitor cilíndrico y llenas totalmente el espacio entre las placas con el dieléctrico, con el mismo material dieléctrico, y hacer el cociente de las capacitancias para ese condensador cilíndrico con y sin dieléctrico, de vuelta vas a obtener la misma constante dieléctrica K. O sea, que la constante dieléctrica es una propiedad fundamental del material dieléctrico, es una propiedad física del material dieléctrico y es independiente de la geometría del condensador. ¿Qué estoy diciendo con esto? Lo que estoy diciendo es algo muy sencillo. No importa cómo sea la geometría de tu condensador, no importa si es un condensador cilíndrico, esférico, de placas paralelas, no importa. En cualquier caso, si vos introducís un dieléctrico que llene totalmente el espacio entre los conductores, el efecto va a ser siempre el mismo y es incrementar en un factor K, donde ese factor K es el mismo para toda la geometría del condensador, la capacitancia del condensador. ¿Está entendido eso? Sí, perfecto. Buenísimo. Acá, bueno, está aclarado, ¿eh? Capacitor 1, capacitor 2, capacitor N son capacitores de geometrías diferentes, por ejemplo, esférico, cilíndrico, de placa paralela, etc. Y acá está lo que yo te acabo de concluir. Luego, para todo capacitor, sin importar su geometría, siempre que el dieléctrico llene totalmente, eso es clave, ¿no? El espacio entre los conductores, se verifica que C sobre C sub 0 es igual a K y por lo tanto
para toda geometría de condensador, la capacitancia del condensador se incrementa en el mismo factor K respecto de la capacitancia con el condensador en vacío, sin importar cuál sea la geometría de ese condensador, sea cilíndrico, esférico, de placas paralelas. Para un mismo material dieléctrico que llene el espacio entre placas totalmente para todos los condensadores, en todos ellos se va a verificar que se incrementa la capacitancia en el mismo factor K. ¿Sí? Por eso es que vos cuando vayas al Sears o cualquier librito y consultes la tabla de las constantes dieléctricas para diferentes materiales, de paso ahí vas a ver todos los dieléctricos que hay una gran cantidad, eh, vas a ver que nunca se hace referencia a la forma del condensador. ¿Por qué? Porque no importa cuál sea la forma del condensador. En todo caso, siempre, independientemente de la geometría, el cociente de capacitancia da el mismo valor de constante K para un dieléctrico determinado. Y por lo tanto, para todo condensador, independientemente de su geometría, siempre que lo llenes totalmente con un dieléctrico, su capacitancia se incrementa en el mismo factor K para todos los condensadores de toda la geometría. Bueno, acá yo anoté una observación que dice que todo lo anterior se puede deducir a partir de la ley de Gauss de los dieléctricos, que es lo que vamos a ver al final. Lo que yo quiero explicar ahora, que me parece interesante, es entender por qué se incrementa la capacitancia. ¿Sí? ¿Por qué se produce este incremento de la capacitancia cuando yo introduzco el dieléctrico? Entonces, consideremos el primer caso, que es, supongamos un capacitor cargado y desconectado de cualquier batería, o sea, ya el condensador está cargado, ve acá tiene las carguitas Q y menos Q, pero no está conectado a ninguna batería ni de ningún otro dispositivo, de manera tal que los conductores constituyen un sistema cerrado cuya carga, por lo tanto, va a permanecer constante. Acá está indicado. De manera que su carga en placas es una constante, ¿sí? Porque la carga no se puede escapar. Acuérdate que por definición un condensador está constituido por dos conductores eléctricamente aislados entre sí, es decir, que no puede intercambiar cargas en forma directa. Entonces, inicialmente tenemos nuestro condensador sin dieléctrico. Entonces, en el interior de las placas se produce un campo eléctrico uniforme, E sub 0. ¿Sí? La carga de las placas es Q y menos Q, y la densidad superficial de cada placa va a ser sigma y menos sigma. La separación entre placas es D. Estamos considerando un condensador de placas paralelas para hacer sencillo el análisis. Ahora bien, aquí está indicado, en este caso, E sub 0 es el campo sin dieléctrico. El campo eléctrico ese ya lo habíamos demostrado, ¿te acuerdas? Con la ley de Gauss, que era sigma sobre epsilon 0, y donde sigma era la densidad superficial de carga, que es Q sobre A, donde A es el área de las placas. ¿Sí? Esto lo habíamos probado en las clases anteriores aplicando la ley de Gauss. De acuerdo. ¿Sí? Bien. En un segundo paso, nosotros inicialmente teníamos nuestro condensador sin dieléctrico. En un segundo paso vamos a insertar el dieléctrico en el condensador. Entonces, la carga Q sigue siendo la misma, porque hemos dicho de que esa carga es constante. Acuérdate que los conductores están aislados eléctricamente, no pueden intercambiar cargas. Pero el dieléctrico, y esto es clave lo que voy a poner entre paréntesis, sin importar si es polar o no polar, se polariza, dando lugar a una carga superficial inducida en él, con densidad de carga sigma sub i. O sea, aquí tenemos de nuevo nuestro condensador de placas paralelas. Esto en azul que estoy marcando es la placa de dieléctrico que llena totalmente el espacio entre las placas conductoras. ¿Sí? El campo eléctrico E sub 0 que estaba inicialmente presente entre los conductores, cuando yo introduzco el dieléctrico, tiene por efecto polarizar al mismo. ¿Qué significa polarizar al mismo? Significa reorientar los dipolos, ya sean dipolos permanentes o dipolos inducidos, ¿sí? Significa orientar estos dipolos paralelamente al campo eléctrico externo. El efecto de ese alineamiento de los dipolos trae aparejada la aparición de una carga superficial inducida, acá lo estoy marcando, ¿sí? En la superficie izquierda del dieléctrico, y una carga superficial inducida también, en este caso positiva, en la placa derecha del dieléctrico. ¿Cómo se explica eso? Bueno, si vos inicialmente tenías un dipolo así, supongo que el dieléctrico hubiese sido polar, tenías un dipolo así. Cuando se
activa el campo eléctrico entre las placas, ese dipolo se va a alinear. ¿Qué significa que se va a alinear? Significa que va a pasar de tener esa posición a tener ahora esta posición así. Mientras que un dipolo que estaba en el otro extremo, ¿sí? Que por ejemplo estaba inicialmente así, con este negativo y este positivo, ahora bien, cuando interactúa con el campo eléctrico externo, se rota el mismo y ahora quedará así. Entonces, ¿cuál es el efecto? El efecto consiste en la aparición de una carga superficial negativa en la placa izquierda y una carga superficial positiva en la placa derecha. ¿Qué pasa en el interior del dieléctrico? ¿Aparece alguna carga neta, algún exceso de carga? Para nada, no aparece. ¿Por qué? Porque estas cargas positivas de acá se van a cancelar con las cargas negativas de acá. ¿Sí? Entonces, la polarización del dieléctrico consiste únicamente en la aparición de una carga superficial negativa y positiva en ambas superficies del dieléctrico. Sin embargo, el volumen del dieléctrico, el volumen interior del dieléctrico, permanece eléctricamente neutro, porque las cargas positivas y negativas de los dipolos se van cancelando de a pares. ¿Estamos ahí más o menos, Nacho? Sí, sí, más o menos. Bien. Ahora, veamos esto. Desde luego, nosotros teníamos inicialmente nuestro campo eléctrico, que lo voy a dibujar así, que era E sub 0, que era el campo eléctrico producido por las placas conductoras. ¿Sí? Sin embargo, ahora, debido a la polarización del dieléctrico, en la región entre las placas conductoras, aparece también un segundo campo eléctrico producido por las cargas superficiales inducidas en el dieléctrico. Entonces, si le cambio el color acá, podemos llamarlo, aparece un campo eléctrico, llamemos E sub I por ahora. ¿Sí? Y entonces, por principio de superposición de los campos eléctricos, entre placas, cuando está el dieléctrico presente, aparece un nuevo campo eléctrico, que es el campo eléctrico resultante, que resulta justamente de la superposición de estos campos. Desde luego, como el campo E sub 0 se le está oponiendo el campo eléctrico inducido por la carga superficial inducida, es evidente que la intensidad del campo eléctrico resultante tiene que ser menor que la del campo eléctrico original que había entre placas. ¿Sí? Porque los campos eléctricos que se están superponiendo son opuestos. Entonces, esta disminución en el campo eléctrico entre placas va a traer aparejada una disminución de la diferencia potencial entre placas, porque acuérdate que la diferencia potencial entre placas es igual al campo eléctrico, que en este caso va a ser el campo eléctrico resultante por la separación D entre placas. La separación D no se modifica, pero ahora el campo eléctrico resultante resulta que es menor de lo que era el campo eléctrico original E sub 0. Entonces la diferencia potencial entre placas necesariamente tiene que haber disminuido. Ahora bien, como la capacitancia es la carga sobre la diferencia de potencial B, y la carga era la misma que antes, pero ahora la diferencia de potencial B es más chiquita, y bueno, entonces la capacitancia se tiene que haber elevado. Entonces esa es la justificación de por qué la capacitancia en un condensador, al introducir un dieléctrico, se eleva, ¿sí? Se ve elevada. ¿Sabí? Sí, La capacitancia era la cantidad de carga que puede almacenar el... no, la capacitancia por definición es Q sobre B, pero representa físicamente la capacidad para almacenar carga para una cierta diferencia de potencial del condensador o para almacenar energía para una cierta diferencia potencial. ¿Sí? Se calcula siempre como Q sobre B Claro. y representa eso, la capacidad para almacenar carga o energía por una cierta diferencia potencial. O sea, cuando yo le ponga el dieléctrico, va a tener más capacidad de almacenar energía. O sea, Exactamente. Para una misma diferencia potencial va a tener más capacidad. O sea, si vos tenés un condensador sin dieléctrico y le aplicás una diferencia potencial B, bueno, va a tener una cierta energía almacenada. Si vos ahora a ese mismo condensador le introducís una placa de dieléctrico y lo llevas a la misma diferencia de potencial B, repito, a la misma diferencia de potencial B, entonces la energía y la carga almacenada para esa misma diferencia de potencial B
ahora que esté introducido el dieléctrico, es mayor que antes. ¿Sí? Es O mayor sea que que está antes. bueno poner dieléctrico, digamos. ¿Cómo, perdón? O sea que es práctico poner un dieléctrico. Sí, es práctico poner un dieléctrico. Eso es lo que se busca con los dieléctricos. Ah, Mejorar la capacidad de almacenamiento de energía y de carga de un condensador. de uno. ¿Sí? Pero Sí. insisto, es fundamental que tenga en cuenta la palabra clave que estoy diciendo, ¿no? Y es que cuando comparamos, la diferencia de potencial B es la misma en ambos casos, o sea, con dieléctrico y sin dieléctrico. ¿Por qué hago esa Sí. aclaración? Porque resulta, yo tengo un problema de eso resuelto ahí en la práctica para que lo veas. Resulta, vamos a hacerlo acá el dibujito al costado, que cuando vos tenés un condensador, por ejemplo, así, de placas paralelas, y ese condensador está aislado, es decir, no está conectado a nada, acá hay una carga Q y acá hay una carga menos Q, de manera tal que la carga Q es una constante, y vos venís e introducís un dieléctrico, ¿sí? En este condensador conectado, y vos vas y haces el cálculo de la, por ejemplo, la energía almacenada en el dieléctrico al inicio, en el condensador al inicio, cuando no estaba el dieléctrico, y después calculás la energía almacenada en el condensador cuando ya se introdujo el dieléctrico, lo que vos vas a encontrar en esas condiciones es que la U final es menor que la U inicial. Y vos decís, pero Gaby que no me había dicho de que cuando se pone un dieléctrico la capacidad de almacenar energía del condensador se incrementa. Sí, efectivamente. Ahora cuando vos introducís el dieléctrico, ese condensador tiene mayor capacidad para almacenar energía, en el sentido de que para una misma diferencia potencial que cuando estaba operando en vacío, es decir, sin dieléctrico, ahora va a almacenar más energía que en el caso en el que no está introducido el dieléctrico. Pero ¿por qué acá cuando yo introduzco el dieléctrico la U final es menor que la U inicial? Porque resulta que mientras vos introducís el dieléctrico, ese dieléctrico se polariza e interactúa con las cargas, ¿sí? Con las fuerzas hechas por la carga eléctrica de los conductores. En efecto, esas fuerzas eléctricas que aparecen sobre el dieléctrico están realizando trabajo sobre el dieléctrico, ¿sí? Lo tratan de aspirar al dieléctrico, de succionar. Entonces están realizando un trabajo. Y como todo trabajo es un intercambio de energía, entonces ¿de dónde sale esa energía del que se está haciendo trabajo sobre el dieléctrico? Bueno, está saliendo de la energía potencial eléctrica que estaba almacenada en el condensador. Es decir, mientras vos introducís el dieléctrico, el campo eléctrico del condensador realiza un trabajo sobre ese dieléctrico y como está realizando un trabajo, está, entre comillas, gastando energía, ¿sí? Y esa energía es la energía potencial eléctrica que estaba almacenada en el condensador. De ahí que una vez que lo introdujiste al dieléctrico, la energía almacenada en el condensador al final es menor que la energía que tenía el condensador al inicio. ¿Sí? Pero ojo, el hecho que la energía al final sea menor que la inicial, en la medida que la carga permanezca constante, es decir, en la medida que el condensador no esté conectado a ninguna batería ni nada, no hace el hecho de que si yo después reconectando este condensador a una batería, lo vuelvo a llevar a la misma diferencia potencial B que tenía antes de introducir el dieléctrico, entonces ahí sí se va a observar que la energía al final es mayor que la energía al inicio. ¿Por qué? Porque ahora para una misma diferencia potencial B, nuestro condensador puede almacenar más energía que la que almacenaba antes para esa misma diferencia potencial B. ¿Está entendido eso, Ignacio? Más o menos. O sea, el trabajo que hace el condensador sobre el dieléctrico Sí. se supone que tendría que ser menor a la energía que, o sea, al aumento de energía que le da el dieléctrico. No, Porque porque el dieléctrico no le está aumentando la energía. Por eso yo te digo, lo que hace es aumentar su capacidad para almacenar energía. Después que el la almacén no es otra capacidad, cosa. ¿Sí? El fenómeno es así. Vos tenés un condensador. Ese condensador tiene una cierta energía U sub 0 y tiene una cierta carga Q que va a permanecer constante. ¿Sí? Porque no lo conecto a nada. Ahora venís vos y decís, mira, yo le voy a poner un dieléctrico a ese condensador. Bien. Empezás a introducir el dieléctrico con el condensador cargado. Lo introducís al dieléctrico.
Conforme lo vas introduciendo el dieléctrico, el mismo interactúa con las cargas de las placas conductoras. Y el efecto que tiene es que el campo eléctrico producido por los conductores empieza a realizar un trabajo sobre el dieléctrico. Empieza a empujarlo al dieléctrico hacia adentro. Como el dieléctrico entonces está haciendo un trabajo, ese trabajo ocurre a costa de su energía potencial eléctrica que tenía al inicio. Y por lo tanto, la energía potencial eléctrica al final, una vez que el dieléctrico quede totalmente introducido entre las placas, se va a verificar que es menor que la energía potencial eléctrica al inicio. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, Sí. mientras voy introduciendo la placa, el campo eléctrico hace trabajo. Para hacer ese trabajo gasta, entre comillas, o lo hace a costas de su energía potencial eléctrica. Y entonces la energía al final almacenada, cuando el condensador tiene el dieléctrico totalmente insertado, es menor que la energía potencial eléctrica que tenía almacenada al inicio. Ahora bien, por otro lado, ese condensador, que lo voy a redibujar acá, por otro lado, ese condensador que ya tiene el dieléctrico introducido, si bien para esa carga Q y menos Q que permanece constante, almacena, al menos momentáneamente, una energía que es menor que la que tenía inicialmente cuando estaba en vacío, eso no hace al hecho, repito, eso no hace al hecho de que esta nueva configuración así, que es este capacitor con el dieléctrico, ahora es una configuración que tiene mayor capacidad para almacenar energía para una misma diferencia potencial dada. O sea, sí, cuando introduje el dieléctrico me chupé un poco de la energía que hay y ahora tengo menos que la que tenía antes. Perfecto. Pero el dispositivo, o sea, el condensador con el dieléctrico hablando como un dispositivo en sí, sin embargo ahora tiene mayor capacidad para almacenar energía. Imagínate, no sé, es como un tanque con agua. Sí, ya le encontré la. ¿Me entendés? Sería, Es como que cuando el eléctrico entra, ponerle que lo hace más grande la placa, pero la cantidad de pelotita de carga es menor, por decirlo. totalmente. Entonces, por eso yo te iba a hacer la analogía con un tanque de agua. Piensa en la energía como si fuese el agua almacenada en un tanque. ¿Sí? Cuando vos Sí, introducís el dieléctrico es equivalente a que vos lo cambias al tanque por uno más grande, pero en el camino perdés agua de la que había almacenada en el tanque más chico, que era la claro. energía. Entonces el resultado final es, sí, tengo un tanque más grande que puede almacenar más agua que antes, o sea, más energía. Pero como cuando lo iba cambiando iba perdiendo agua, o sea, energía, ahora tengo menos energía que antes. Pero ojo, eso no hace el hecho de que si yo ahora lo empiezo a llenar al tanque, que sería el equivalente a que lo conecte a este nuevo condensador, Claro. una fuente de FEM, ese tanque va a almacenar más agua que antes, como este condensador va a almacenar más energía que antes. ¿Te ha entendido entonces, Nacho? Sí, ahora sí, está todo bien. Bien. Bueno, acá está el análisis matemático, lo que hablé recién, ¿sí? El campo entre placas, como te decía, cuando se introduce el dieléctrico por principio de superposición, se ve debilitado, queda este campo eléctrico con intensidad del módulo E, que es igual a sigma menos sigma i sobre epsilon 0, ¿sí? Este es el campo eléctrico debido a los conductores, este es el campo eléctrico inducido, entonces la resta entre ellos me da el campo eléctrico resultante. Entonces ahí se concluye que es menor que sub 0, bueno, todo el razonamiento recién. Como la diferencia potencial V es el módulo de E por D, esta es la diferencia potencial V cuando está el dieléctrico introducido, y esta es la diferencia potencial V0 cuando no estaba el dieléctrico introducido y solo había el campo eléctrico E sub 0 entre placas. Entonces acá se ve claramente que la diferencia potencial V con el dieléctrico introducido es menor que la diferencia potencial sin el dieléctrico. ¿Sí? Acá está indicado todo. V y V0 son diferencia potencial con y sin dieléctrico. ¿Sí? Perdón, es acá abajo. ¿Sí? Con y sin dieléctrico respectivamente. Luego tenés que, sin dieléctrico, la capacitancia es Q sobre V0. Con dieléctrico, la capacitancia es C igual a Q sobre V. Entonces tenés que C sobre C sub 0 es igual a V0 sobre V. Como V0 es mayor que V, entonces tenemos que el cociente de la capacitancia es mayor que 1. Y ese cociente, como ya dijimos, es la constante dieléctrica y por lo tanto la constante dieléctrica es mayor que 1 y el efecto del dieléctrico es de incrementar la capacitancia. Ah, ahí ¿Sí? está demostrado, Ahí digamos. está demostrado, digamos. ¿Sí? Demostrado. De una. Conceptualmente una justificación física y matemática de por qué se experimenta este incremento en la capacitancia.
¿Sí? Algunas propiedades importantes que hay que tener en cuenta es esta. Cuando nosotros tenemos el condensador con carga constante, bueno, ya sabemos que K es igual a C sobre C sub 0 y eso es igual a V0 sobre V, ¿sí? Que es el cociente entre las diferencias potenciales. Es importante que tengas esta ecuación presente con todas las relaciones. Como V0 es igual a E0 por D y V es igual a E por D, entonces las D, que la separación entre placas, se cancela y te queda que al menos en un condensador de placas paralelas, pero en verdad se generaliza sin cambio por la ley de Gauss de los dieléctricos, que la relación entre los campos eléctricos sin dieléctrico y con dieléctrico se relacionan en un factor K. En otras palabras, lo que te está diciendo esto es que cuando vos introducís el dieléctrico, el campo eléctrico entre las placas es K veces más chico que el campo eléctrico cuando no había dieléctrico. ¿Sí? Son simplemente ecuaciones que es bueno tenerlas presentes, a todas estas que están acá, porque te simplifican mucho los cálculos y la resolución de problemas, el solo hecho de ya tenerlas a la vista. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está diciendo esta demostración? Me está diciendo dos cosas. Cuando introduzco un dieléctrico, la diferencia de potencial B entre las placas disminuye en un factor K respecto de la diferencia potencial cuando no había dieléctrico. Y lo mismo ocurre con el campo eléctrico. ¿Sí? Cuando introduzco el dieléctrico, el campo eléctrico entre placas disminuye en un factor K respecto al campo eléctrico que había cuando no se había introducido ningún dieléctrico. ¿Sí? Y algo Sí, importante también es esta ecuacióncita de acá, que en el práctico la vas a ver que te la anotan, que se puede probar muy fácilmente, más te invito a que la probes. Simplemente trabaja algebraicamente con esta ecuación y con el hecho que vos ya sabés que el E sub 0 es igual a la densidad superficial de carga sobre epsilon 0 y que el campo eléctrico resultante es igual a sigma menos sigma i sobre epsilon 0. Con estas dos ecuaciones y esta, encontrás esta ecuación de acá, que te relaciona la carga superficial inducida con la carga libre en los conductores. ¿Sí? Más precisamente en este caso, la densidad superficial inducida con la densidad superficial libre en los conductores. Te está diciendo, fíjate, que en sí, el caso particular que la constante dieléctrica valga 1, entonces te queda, mira, 1 menos 1 sobre 1, esto es 0 y no hay nada de carga superficial inducida en el dieléctrico. Y te está diciendo que mientras más grande sea la constante dieléctrica, por ejemplo, vamos al caso particular en que esta constante tiende a infinito, entonces esto se te tiende a 0, ¿sí? Esto tiende a 1, y por lo tanto, cuando la constante dieléctrica tiende a infinito, la carga superficial inducida tiende a tomar el valor de la carga superficial en los conductores. O sea que mientras mayor sea la constante dieléctrica, mayor es la carga superficial inducida y más se aproxima al valor de la carga superficial o densidad superficial en los conductores. ¿Sí? Desde luego, eso no ocurre, salvo que sea un dieléctrico, sea ya un conductor propiamente dicho. ¿Sí? Pero esta ecuación también te está mostrando que la carga superficial inducida siempre es menor que la carga superficial o la densidad superficial en el conductor. ¿Sí? Yo hablo indistintamente de carga superficial y de densidad superficial en este caso, que bueno, vos sabés que el sigma i es QI, que es la carga inducida, sobre A, y que el sigma es igual a Q sobre A. Entonces, como la sección A es la misma en ambos casos, porque estamos en un condensador de placas paralelas, una mayor densidad superficial de carga libre aquí implica automáticamente que el Q acá es mayor que el Q sub I. ¿Sí? Es indistinto, digamos. Al menos en condensadores de placas paralelas. Bueno, acá está. David. Sí, pregunte. O sea, considerando que el dieléctrico tiene que ocupar todo el espacio, Sí. o sea, si yo pongo un dieléctrico que ocupe todo el espacio, pero es hueco, tampoco funciona, digamos, ¿o no? Que ocupe todo el espacio, pero es hueco. Sí, o poner Y bueno, sí, pero sí, si que las ocupe todo el paredes, espacio, digamos, pero si las paredes del dieléctrico son lo suficientemente anchas como para que se produzca polarización, va a funcionar igual. Va a funcionar ah, igual. Debería ah, funcionar bien. igual. Porque igual a vos lo que te interesa es que se induzcan cargas superficiales. Supongo que vos tenés acá tu condensador de placas paralelas. ¿Sí? Y venís a introducir un dieléctrico, pero que como vos decís es hueco. Tiene así y tiene un pequeño espesor. Así. ¿No?
Bueno, a mí no me jode, mientras de acá se induzcan carga superficial inducida en la pared de este hueco y acá también, listo, no hay nada que más que hacer. Ya estas paredes generan un campo eléctrico inducido así, que se va a oponer al campo eléctrico original E sub 0 y ya automáticamente vuelve a repetirse todo el análisis anterior. ¿Sí? Ah, bien. Sí, sí. Bien. La segunda posibilidad, que esta lo vamos a ver así nomás tranquilo, es que nosotros al inicio trabajamos con un condensador cuya carga permanecía constante. El condensador estaba aislado cuando introducíamos el dieléctrico, ¿te acordás? Bueno, en esta segunda posibilidad vamos a considerar un condensador que cuando lo introducimos al dieléctrico, el mismo está conectado a una fuente. ¿Sí? Lo tenemos ahí. Y entonces a continuación venimos con una placa dieléctrica y lo introducimos, pero manteniéndolo conectado a una fuente de FEM. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, lo leamos directamente. Supongamos que en ese carga dieléctrico el capacitor está conectado a una fuente. En este caso, ¿qué es lo que va a ocurrir? La carga Q en el mismo aumenta, o sea, inicialmente tenemos una carga Q, conforme lo voy introduciendo al dieléctrico, la carga Q esa empieza a incrementarse. Es decir, la FEM empieza a llevar cargas, o sea, se establece una corriente y se empieza a transportar cargas hacia las placas del condensador. ¿A qué se debe esto? Se debe a que cuando yo lo cargo al condensador, el mismo alcanza condiciones estáticas con la FEM y ya no hay más flujo de carga. Pero cuando empiezo a introducir el dieléctrico, hay una redistribución de las cargas y una disminución de la diferencia potencial entre las placas del condensador, como vimos hace un rato. Entonces, se pierde la condición de equilibrio electrostático y la FEM empieza a mandar cargas para tratar de alcanzar una nueva condición de equilibrio electrostático. Por eso es que la carga esta aumenta. Entonces, sigamos leyendo. En este caso, como estoy diciendo, la carga Q en el mismo aumenta conforme se alcanza el equilibrio electrostático, ¿sí? Un nuevo equilibrio electrostático. Y la diferencia de potencial en el capacitor es finalmente la misma que antes de insertar el dieléctrico. Esta diferencia de potencial es la de la fuente a la cual está conectado el condensador, ¿sí? Acá está indicado en estrellita, ¿ves? La aclaración. La carga en el capacitor aumenta, pues se requieren cargas adicionales para contrarrestar el campo inducido por el dieléctrico, que es el que veíamos reciente, ¿verdad? Que es un campo contrera, así que se opone al campo generado por los conductores. Entonces, al mandar más carga a las placas, logra así contrarrestar este campo eléctrico producido por el dieléctrico y por lo tanto mantener la diferencia de potencial entre las cargas, entre las placas, que es justamente la diferencia de potencial impuesta por la FEM. ¿Sí? Así, se puede probar que la carga aumenta según Q igual a K por Q sub 0. O sea, que cuando vos tenés ese condensador, vamos a redibujarlo acá, conectado a una FEM, y está en condiciones estáticas, de manera tal que la carga es Q, o la llamamos mejor Q sub 0, que es la condición al inicio, resulta que después, cuando introducís totalmente el dieléctrico, que abarca totalmente el espacio entre las placas, se bombea cargas, hablando mal y pronto, a las placas de nuevo, y se presenta una nueva carga Q al alcanzar el nuevo equilibrio electrostático, donde esa carga Q es K veces, K es la constante del dieléctrico, ¿sí? Yo introduzco un dieléctrico con constante K, es K veces la carga que había al inicio. Desde luego, entonces se va a verificar que la capacitancia nueva, por definición, es Q, que es igual a K por Q0 sobre la diferencia de potencial que había entre placas, que de vuelta es la diferencia de potencial impuesta por la FEM. Q0 sobre FEM era la capacitancia al inicio. Entonces de vuelta se verifica que el efecto del dieléctrico consiste en incrementar en un factor K la capacitancia del condensador cuando el dieléctrico llena totalmente el espacio entre placas y aun cuando el condensador nunca se desconecta de la fuente de tensión. ¿Está entendido esto, Nacho? Sí, sí, sí. Bueno, acá está anotado lo que yo te decía, ¿sí? K es igual a C sobre C sub 0, esto es Q sobre B, Q0 sobre B, Q sobre Q0, y ya sabemos que Q0
perdón, que Q es K veces Q0, entonces bueno, lo despeja acá. Y ahí está, el efecto del dieléctrico es aumentar en un factor K la carga cuando se lo mantiene conectado a una fuente. ¿Sí? Para finalizar lo de hoy, por lo menos la ley de Gauss de los dieléctricos, después vamos a ver transitorio, tenemos lo siguiente. Ley de Gauss de los dieléctricos. Resulta que para toda superficie gaussiana orientada según la normal exterior, eso quiere decir que considerábamos, ¿te acordás? Una superficie gaussiana, una Sí, superficie errada y orientada hacia una normal exterior, quiere decir que el vector de diferencial de área siempre es hacia afuera de esa superficie cerrada. bien. ¿Sí? Y esa superficie gaussiana esté sumergida en uno o varios o incluso ningún dieléctrico y cualquiera sea la distribución de carga, se cumple que esto está aquí, que es la ley de Gauss de los dieléctricos. Una hipótesis fundamental para que se cumpla esto, que aquí no la anoté, es que la carga superficial inducida en el dieléctrico tiene que ser directamente proporcional al campo eléctrico al cual es sometido ese dieléctrico. Eso es la única hipótesis que tiene que verificarse para poder aplicar la ley de Gauss. Que la carga inducida en un dieléctrico sea proporcional al campo eléctrico al cual está sometido ese dieléctrico. Es decir, si someto el dieléctrico a un campo eléctrico E, se induce una cierta carga inducida. Bien, si duplico el campo eléctrico, se tiene que duplicar la carga inducida. Si triplico el campo eléctrico, se tiene que triplicar la carga inducida que aparece en la superficie del dieléctrico. Bueno, esa es la única hipótesis que se tiene que verificar. La carga inducida en el dieléctrico tiene que ser proporcional al campo eléctrico al cual es sometido ese dieléctrico para polarizarlo. Si se cumple esa hipótesis, podés aplicar la ley de Gauss de los dieléctricos, que es esta que está acá. ¿Qué me dice? La integral de superficie de K por E, fíjate que ahora aparece la constante dieléctrica, K por E escalar de A, o sea, esta es la integral de superficie, no del campo eléctrico, sino del K por E del campo eléctrico. ¿Sí? Esta es la función integrando. Antes era el campo eléctrico nomás, ahora no, ahora es el flujo de la magnitud o de la función vectorial K por E. ¿Sí? No es el flujo eléctrico, es el flujo de la magnitud K por E. Es igual a, y acá viene lo lindo de la ley de Gauss de los dieléctricos, a la carga libre encerrada sobre epsilon 0. ¿Por qué eso es lo lindo? Resulta que hay dos tipos de cargas, por lo menos como lo diferenciamos nosotros en nombre. Cuando vos tenés un condensador y ese condensador tiene un dieléctrico, la carga que está presente en los conductores y que es por lo tanto la carga con la que se carga, valga la redundancia, el condensador, es lo que se llama carga libre. ¿Por qué se llama carga libre? Porque es la carga que está en el conductor. Y vos sabés que el conductor presenta cargas libres para moverse. ¿Sí? Por otro lado, el dieléctrico tiene su carga también. Pero esa carga se llama justamente carga ligada. ¿Por qué se llama carga ligada? Porque es una carga que no tiene, al menos dentro de cierto rango, libertad para moverse. Porque el dieléctrico es un aislante. Bueno, la ley de Gauss de los dieléctricos te da una facilidad importante. Te dice y te permite calcular el campo eléctrico total en términos de la carga libre encerrada en los conductores. ¿Sí? Cuando yo hablo de carga libre encerrada, me refiero a la carga que está en los conductores únicamente, sin considerar, sin incluir la carga inducida del dieléctrico, y además le agrego el adjetivo encerrada para enfatizar de que al igual que antes, cuando aplicábamos la ley de Gauss, esa carga libre tiene que estar encerrada dentro de la superficie gaussiana que estamos considerando. ¿Sí? Todo está indicado acá. La carga libre encerrada es la carga dentro de los conductores, sin incluir la carga ligada de los dieléctricos, y que está encerrada por la superficie gaussiana. O sea, que si yo vengo y tomo acá, en nuestro ejemplito, esta superficie gaussiana, la carga libre encerrada es esta carguita de acá, que está la carga positiva que está solo ahí dentro de la superficie gaussiana y que solo pertenece al conductor. Entonces será la carga superficial en el conductor multiplicado, si esto es acaso la sección de la superficie gaussiana que llamamos a su vez, multiplicada por a su vez. Esa será la carga libre encerrada para esa superficie gaussiana S que dibujé acá.
¿sí? Solo incluye la carga del conductor y que está encerrada dentro de la superficie gaussiana. Con eso se aplica la ley de Gauss de los dieléctricos. Desde luego, el campo eléctrico que ahí aparece es el campo eléctrico total, esto es la superposición de todos los campos debido a las cargas libres y ligadas, tanto dentro como fuera de la superficie gaussiana. Y K, como dijimos, es la constante dieléctrica, la cual puede variar en distintos puntos de la superficie gaussiana según cambia el dieléctrico en el cual está sumergida. ¿Sí? Hay un montón de videos que yo subí a la parte práctica de condensadores, donde está explicado paso por paso cómo utilizar la ley de Gauss de los dieléctricos. ¿Sí? Así que te recomiendo que los veas, Nacho. Son videos muy cortitos, que duran muy Bueno, poquito, pero míralos por favor y escríbeme las consultas y las vamos viendo. ¿Sí? bueno. Bueno, con eso queda terminado todo lo que es dieléctrico. Tenemos que ver circuito RC. ¿Tiene alguna duda de esto? No, más o menos sí lo... O sea, hay Yo, que tener en cuenta cuando tiene dieléctrico y cuando no tiene el dieléctrico y qué efecto tiene cada uno, digamos. exactamente. Sí. Sí, sí. Con la teoría esta que yo armé acá, tenés que ir bien, digamos. Es más suficiente para resolver cualquier problema. ¿Sí? Y está Sí. bastante resumida y es bastante práctica, digamos. Sí, sí. Los vagos, por lo menos del primer semestre, no tuvieron drama. Sí, como te digo, la mayoría promocionó estudiando de acá nomás, porque ni lo tocaban a los Y libros. ahí me han pasado los chicos han puesto la 10 y me han pasado todas las preguntas que le han Ah, de una. dado en el primer cuatrimestre. Buenísimo. Así que después de que, si tengo tiempo, después de que estudie todo, digamos, la voy a usar de práctica. Meta, meta, meta. Está bueno eso, está bueno eso. Bueno,